Bueno, son 9:04. Están tratando de conectarse varios, pero se ve que hay problema de conectividad, pero irán conectando a medida que vayamos desarrollando la lectura y demás. Vamos a hacer 3 son para armonizarnos y comenzamos. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto sagrado de Yoga Vasista. Hoy vamos a leer Dios mediante, desde la página 264 hasta la 267, bajo los títulos Historia de Udalaka y Investigación de la Mente. Son 3 páginas y un poquitito. Antes de comenzar, que Jorge me hizo notar el mensaje del día extraordinario de hoy, Jorge, si lo podés leer, que está muy bueno. Hola, hola, ahí está, a ver si lo puedo leer acá. Ahí está, ¿ahora me escuchás? Sí, muy bien, Jorge. Si podés leer el mensaje del día de hoy, que está muy pertinente, muy bueno. Oh, ustedes, hijos de la inmortalidad, escuchen la respuesta dada en el mensaje de los sabios, quienes tuvieron la visión de la más majestuosa de las personas, el Purushotama, que mora más allá de los reinos de la ilusión y de la oscuridad. Oh, ustedes, seres humanos, hermanos, el único medio para que puedan liberarse de la sucesión de muertes es conocerlo a él. O sea, el autoconocimiento, lo que siempre se hace hincapié acá en el Yoga Vasista. No imaginen que son pecadores porque son herederos de la bienaventuranza eterna. Ustedes son imágenes de Dios que comparten la dicha imperecedera. Son por naturaleza plenos y sagrados. En verdad, son Dios moviéndose en la tierra. ¿Existe pecado mayor que llamarse pecadores? Se están deshonrando y difamando a ustedes mismos si aceptan el apelativo de pecadores. Levántense, desechen el sentimiento de que son ovejas. No se dejen engañar por esa idea. Ustedes son el Atma, son gotas del divino néctar de la inmortalidad, que no tiene principio ni fin. Todas las cosas materiales son sus esclavos y no ustedes esclavos suyos. Sairam. Nombra la cita, Jorge. Sí, esto es Satya Sai Bhajini, capítulo 4, se envió hoy como mensajito del día. Qué bueno, gracias, Jorge. No lo había leído y me hiciste notar, qué interesante. Bueno, Sí, muchas gracias. aparte el tema este de las ovejas, que bueno, la Iglesia Católica siempre viste que somos cordero de Dios, somos cordero, así que bueno, muy simbólico todo el mensaje me pareció. Sí, muy fuerte. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Sairam, ahora vamos a entrar de lleno en la lectura. Página 264, Yoga Vasista, Historia de Udalaka. En un rincón perdido de la tierra hay una gran montaña conocida por Ganda Madana, en una de cuyas cumbres se levantaba un árbol colosal donde vivía el gran Rishi Udalaka. Desde muy joven había aspirado a alcanzar la sabiduría por su propio esfuerzo. Por aquel entonces todavía tenía un entendimiento escaso. Por aquel entonces todavía tenía un entendimiento escaso y una mente muy inquieta, aunque estaba dotado de un corazón puro y bondadoso. Practicaba continuas penitencias, estudiaba las escrituras y frecuentaba la compañía de los santos, por lo que su sabiduría se desarrollaba positivamente. Un día, sentado en un lugar solitario, reflexionaba. ¿Qué es la liberación, que se considera el objeto más preciado que se puede conseguir y que nos libra del sufrimiento y de la reencarnación? ¿Cuánto tiempo debo permanecer todavía en este estado? ¿Cuándo cesarán mis agitaciones mentales producidas por los deseos?
¿Cuándo podré librarme de pensamientos de hacer o dejar de hacer cosas determinadas? ¿Cuándo dejará mi mente de sufrir contrariedades aunque siga viviendo en el mundo? Como el loto vive en el agua, pero no es manchado por ella. ¿Cuándo podré cruzar con ayuda del barco de la sabiduría el terrible océano del Sansara? ¿Cuándo seré capaz de contemplar las actividades de la gente como si fueran juegos de niños? ¿Cómo podrá la mente alcanzar el perfecto equilibrio? ¿Cuándo cesará la ilusoria división de lo subjetivo y lo objetivo por medio de la experiencia de la conciencia infinita? ¿Cuándo seré capaz de captar el concepto del tiempo sin quedar envuelto en él? ¿Cuándo podré vivir en una cueva en perfecta tranquilidad, firme como una roca que no siente ningún movimiento de la mente? Reflexionando sobre estos temas, Událaka continuaba en meditación, pero su mente seguía agitada. A veces, su mente se olvidaba de los objetos externos y permanecía en un estado de pureza. Otras veces, se sentía gravemente perturbado. Angustiado por estos bruscos cambios de ánimo, vagaba por el bosque sin descanso. Un día llegó a un solitario claro del bosque que no había visto nunca anteriormente y descubrió una cueva que le pareció muy adecuada para conseguir el estado de calma que tan ansiosamente buscaba. Era un lugar delicioso, amenizado por frescas plantas, rodeado de hermosas flores, que resplandecía como una esmeralda tallada en la vegetación. Událaka penetró en la deliciosa cueva y se sentó en postura de meditación. En su deseo de conseguir el estado mental sin movimientos del pensamiento, concentró su atención en las tendencias latentes y reflexionó en su interior. ¿Qué relación tiene la mente con este mundo objetivo? Los sabios no entran en contacto con eso que llamamos placer y más tarde se convierte en dolor. El que abandona la paz suprema que late en su interior y corre en busca de placeres sensibles, huye de un delicioso jardín para ir a un bosque de hierbas venenosas. Vayas donde vayas, jamás encontrarás la paz suprema sino a través de una perfecta tranquilidad. Abandona, por tanto, mente, todas tus expectativas y deseos, porque todos esos atractivos objetos naturales, existentes o no existentes, no tienen nada que ver con tu felicidad. Acá le está hablando a su mente, ¿eh? No te dejes engañar como el ciervo, que es capturado con sonido de música y campanas, ni como el elefante macho que es atrapado con el señuelo de la hembra, ni como el pez cuyo hambre le empuja al anzuelo mortal, ni como la mariposa nocturna atraída por la luz de la llama que terminará por abrazarla, ni como la abeja cuyo olfato la conduce a la flor que se cierra atrapándola en su interior. Todos estos seres que he referido son esclavos de uno de los sentidos. El ciervo del oído, la abeja del olfato, la mariposa de la vista, el elefante del tacto y el pez del gusto. Pero tú, que eres víctima de los 5, ¿cómo podrás llegar a ser feliz? Igual que el gusano de seda teje su capullo y queda preso en él, la mente segrega la tela de los conceptos para quedar presa en ella. Cuando te libres de todo esto, superes el miedo a la vida y a la muerte y consigas una total ecuanimidad, habrás alcanzado la mayor victoria. Por el contrario, si te implicas en este perpetuo cambio fenoménico que llamamos mundo, quedarás sumido en el dolor. El otro subtítulo que leemos ahora es Investigación de la mente. ¿Por qué te hablo así, mente? Porque cuando uno investiga la verdad, descubre que no hay nada que pueda ser llamado mente. La mente solo es el producto de la ignorancia. Cuando se agota la ignorancia, la mente se agota con ella. Por tanto, no eres más que una cosa en proceso de desgaste. Sería estúpido e insensato enseñar a alguien que está en vías de desintegración. Puesto que día tras día te debilitas y desgastas, renuncio por completo a ti.
Los sabios no tocan las cosas que deben ser abandonadas. Yo soy la conciencia homogénea y el infinito sin ego. No tengo nada que hacer contigo, que eres la causa del ego. El ser infinito no puede ser abarcado por la mente, como un elefante no puede caber en una manzana. La conciencia que se ha limitado a sí misma por un proceso de autolimitación es conocida como mente, pero eso es el resultado de la ignorancia y no podemos aceptarlo. El sentimiento del ego o ahankara es un concepto infantil e ignorante que solo puede ser creído por alguien que no investigue directamente la verdad. Después de investigar cuidadosamente, he observado cada cosa desde las uñas de mis pies hasta mi coronilla, y nunca he podido encontrar una cosa de la que pudiera decir que era ese yo. ¿Quién soy yo? Yo soy la conciencia omnipenetrante que no es objeto de conocimiento y que es libre de toda egoidad. Yo soy lo indivisible, lo que no admite nombre ni canto, y está más allá de los conceptos de unidad y pluralidad, porque estoy fuera de toda medida y no hay nada distinto a mí. Por tanto, mente, debo abandonarte, ya que eres sin duda la fuente del sufrimiento. ¿Quién dice yo en este cuerpo compuesto de carne, huesos y sangre? El movimiento tiene la naturaleza de la energía, el pensamiento es inherente a la conciencia, la vejez y la muerte son connaturales al cuerpo, pero ¿quién es el que dice yo? Esta es la lengua, estos los oídos, esta es la nariz, estos son los ojos y este el movimiento de todos ellos, pero ¿quién es el que dice yo? Yo no soy nada de todo esto porque no puedo ser tú, mente, ni tampoco tus conceptos. Yo solo soy conciencia, pura e independiente. Decir que yo soy todo o que no soy nada son expresiones idénticas a ambas y designan la verdad, la única verdad. Desgraciadamente he sido durante mucho tiempo víctima de la ignorancia, pero afortunadamente he descubierto lo que me ha privado de autoconocimiento. Nunca más caeré en las garras de la ignorancia. Igual que una nube que flota sobre la cumbre de una montaña no pertenece a la montaña, aunque parece que estoy unido al sufrimiento, soy independiente de él. En ausencia del autoconocimiento, nace el sentimiento del ego, pero ahora estoy libre de él. No me importa que el cuerpo, los sentidos y todo lo demás exista o desaparezca. Ya no tengo nada que ver con ellos. Los sentidos existen para poder entrar en contacto con sus objetos y servirlos de causa. Pero, ¿quién es ese yo que aparece ilusoriamente en el pensamiento cuando digo yo veo esto o este soy yo? Estos ojos ven o experiencian estos ojos ven o experiencian sus objetos de modo natural, sin que nadie les obligue a hacerlo o se sienta responsable de ello. Cuando los sentidos funcionan espontáneamente sin un imperativo mental añadido, su experiencia es pura y libre de memorización o representaciones pasadas, dichosas o desgraciadas. Por tanto, los sentidos deben funcionar sin ser lastrados por la memoria de pasadas sensaciones. Esta memoria no es real, por cierto, sino un simple condicionamiento mental o vasana, que por supuesto tampoco es diferente ni independiente de la conciencia infinita. Estos vasanas o huellas de las pasadas percepciones pueden ser evitados fácilmente, dejando de representarlos o evocarlos en la conciencia. Por tanto, mente, debes abandonar esta percepción de diversidad objetiva y comprender la irrealidad de tu supuesta independencia con respecto a la conciencia infinita. Eso es la liberación. La conciencia no puede ser condicionada por nada. Es infinita y al mismo tiempo más pequeña que el átomo más diminuto y por tanto se halla fuera de todo condicionamiento. La mente se funda en el sentimiento del ego
y en la conciencia reflejada por los sentidos. Perdón, se funda, repito, la mente se funda en el sentimiento del ego y en la conciencia reflejada por los sentidos. Y solo de esta situación surge la ilusión de la autolimitación de la conciencia. Cuando esto se percibe y se piensa una vez tras otra, el sentimiento del ego y la creencia en la autolimitación adquieren una falsa consistencia. Pero en realidad, yo soy conciencia, sin relación alguna con aquellos condicionamientos. Deja que el cuerpo viva en un mundo que ha venido a la existencia por sus acciones ignorantes, o que lo abandone si prefiere. Yo, que soy conciencia, no puedo ser afectado por ninguna de las dos cosas. Siendo infinita y omnipenetrante, la conciencia no puede nacer, ni morir, ni pertenecer a nadie ajeno a ella misma. No tiene nada que ganar viviendo como un hippie individual, puesto que todo lo abarca. Nacer y morir son conceptos mentales que nada tienen que ver con el ser. Solo el que sostiene la idea del sentimiento del ego puede ser preso y esclavizado por ellos. El ser es libre de ese sentimiento y está más allá de la existencia o de la inexistencia. El sentimiento del ego o ahankara es una vana ilusión. La mente es como un espejismo donde se reflejan los objetos fenoménicos como sustancias materiales e inertes. Pero, ¿quién es el que dice, yo soy el que veo esos objetos? El cuerpo es un agregado de sangre, carne, etc. La mente se desvanece cuando uno investiga su naturaleza. La autolimitación de la conciencia y otros conceptos semejantes carecen también de conciencia en sí mismo. Por tanto, ¿dónde está el yo que ve todo eso y les reviste de conciencia? Los sentidos existen y se ocupan todo el tiempo de autosatisfacer su propia actividad. Los objetos del mundo son objetos del mundo, por tanto, ¿dónde está el ego que ve todo esto y piensa que lo ha visto? La naturaleza es la naturaleza, y las diversas cualidades interactúan unas sobre otras, como la luz y la visión, el sonido y el oído, etc. Y se limitan a ser lo que son. Pero, ¿dónde está el ego que ve todo eso y sabe que lo ve? Sairan, acá vamos a hacer un corte. Dios mediante, sábado que viene seguiremos con todas estas reflexiones muy profundas. Y que Sai no Albina siempre nos instó a que nos preguntemos, ¿quién soy yo? ¿Quién? ¿No? Esos famosos discursos que recordamos de Sai. Así es. Yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente, yo no soy esa... Así es. En una entrevista justamente Baba nos decía eso, ¿no? Que nosotros nos debemos decir, yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente, y lo repetía tocándose el cuerpo y su cabecita. Pero es tan difícil tomar conciencia, porque acá cuando leías, ¿no? Y a mi vez leía también la historia de Udalaka, qué difícil que es, porque la mente, que es la que nos esclaviza, también puede ser utilizada para la liberación, pero qué poderosos son los sentidos que hacen que la mente se distraiga. Mejor dicho, los sentidos, no, todo lo que nos rodea. Que Asista nos dice que todo es ilusión y sin embargo uno se apega a esa ilusión. Y estaba mirando acá, ¿no? Que desde muy joven Udalaka había aspirado a alcanzar la sabiduría por su propio esfuerzo. Su propio esfuerzo. O sea que ya tenía, digamos, ese principio de sabiduría. No pedía a nadie, a nada externo
para que lo ayudase en este proceso. Y acá recordaba alcanzar la sabiduría. Y la sabiduría está allí al alcance, está dentro nuestro. Y justamente porque está dentro nuestro, qué difícil que es. Porque todo lo de afuera distrae, o nos distrae o me distrae. Y recordaba esa parte de Jesús cuando desaparece, ¿no? Y sus padres lo buscan, está en el templo, dice, enseñando. El niño, dice, ¿no? El niño crecía en sabiduría. O sea que la sabiduría, más de alcanzarla, también tiene que ir creciendo dentro nuestro. Y para eso debemos hacernos todas las preguntas que se hace Udalaka. Y para tomar algunas, porque todas las preguntas son importantes. ¿Qué es la liberación? Dice. Que la liberación es el objeto más preciado, es lo que nos va a alejar del sufrimiento, de nacimientos y muertes. Entonces, ¿por qué a uno le cuesta tanto todo esto? Y Jesús decía que lo espiritual, ¿no es cierto?, es un camino tortuoso, lleno de piedras, porque vamos a encontrar obstáculos a cada momento. Pero uno tiene que estar atento, porque la mente tiende a distraerse. Y acá, para no distraerse, justamente Udalaka busca un lugar, hasta que descubre una cueva que le pareció muy adecuada, dice, para conseguir el estado de calma. Fíjense, una cueva donde no haya nada que lo distraiga. Pero también dice que era un lugar delicioso, amenizado por frescas plantas, rodeado de hermosas flores. Entonces, parece una contradicción. Buscaba una cueva donde pudiera estar, digamos, pero a su vez el lugar era hermoso. Y pensando y reflexionando sobre esto, en nosotros mismos, ¿dónde está la cueva? Me pregunto. Porque personalmente no puedo ir a ninguna cueva. Sí puedo estar en mi casa, que es un lugar de paz porque vivimos solos, pero la mente puede divagar. Y pienso que la cueva está dentro de nosotros mismos. Y lo que nos rodea, también es parte de todo, pero parte al cual no debemos llevarle tanto el apunte. Porque dice, Udalaka penetró en esa deliciosa cueva. Se sentó en postura de meditación, en su deseo de conseguir el estado mental sin movimientos del pensamiento, aun cuando estaba rodeado de toda esa hermosura. Y me lleva a pensar que la mente suele distraerse también con todo lo hermoso que nos rodea, y también apegarse a todo lo hermoso que nos rodea. Entonces, en esa cuevita mental
tenemos que cerrar los ojos de la mente para poder alcanzar ese estado de meditación. Cerrar los ojos de la mente, muy difícil, pero hay que trato, y creo que lo conseguí bastante, porque aquí vemos que Udalaka le habla a la mente, como algo que no es parte de él, pero que sí lo va a ayudar a alcanzar ese estado de liberación. Albini, cuando dice que él le habla a la mente, ¿quién es el que le habla a la mente? ¿Qué aspecto de este juego? El ser. Acostumbré a hablarle a mi mente. Hace muchos años que le hablo a mi mente como algo externo. Incluso cuando voy a acostarme a dormir y tengo problemas que solucionar al otro día, le digo, mente, este cuerpo tiene que descansar, así que tranquila. Mañana veremos. Y me duermo. Duermo como si fuera que no tuviera ningún problema el otro día, porque me deja tranquila, pero también me ayuda en otras cosas. Por ejemplo, le digo, a veces tengo muy poco tiempo para dormir, entonces le digo, mente, tengo 20 minutos, me despertás. Y a los 20 minutos me despierto. Es decir, utilizo a la mente, a esta que me tocó, que más que un mono loco es una familia de monos locos, para que me ayude en todo también, no solo en este camino hacia la liberación, sino en todas las cosas diarias que tengo que realizar. Y hay una cuestión, ya que trajiste el tema, que cuando la mente se acostumbra o sabe quién es el que manda, obedece. Pero cuando vuelve a las andadas, allí vuelta otra vez a tenerla de las riendas. Y es un proceso que invito a hacer. Por allí algunos hermanitos ya la deben tener bien controlada, más que yo, pero para comenzar es lo más fácil que me resultó a mí. Hablar con la mente y hacer que esté a mi servicio. ¿Al servicio de quién? Del ser. Y si bien todavía un atisbo del ser no tengo, si bien sé dónde está, cómo está y qué está, qué es, me obedece. Y al obedecer, también el cuerpo obedece. Porque a mí me preguntan, perdonen que me digregue un poquito, si no me canso. Y no me canso, porque a ver cómo funciona en mí por lo menos. Sé que tengo que ir a Santa Fe y no pienso en otra cosa, voy. Sé que tengo que hacer servicio en Nocancani y no pienso en otra cosa, voy y hago el servicio. Entonces no le doy lugar a la mente que piense que este cuerpo está cansado. Por lo tanto, no siento el cansancio. Funciona así, hermanitos. Funciona así. Vivo el momento, pero no dejo que la mente me haga retroceder al pasado, como dice por acá que la mente tiene, ¿no es cierto?, esa posibilidad, ni que esté pendiente del futuro. Porque mañana no sé, este cuerpo tiene sus años, mañana no sé, pero tampoco me detengo en eso. Trato en todo momento de estar presente en el ser. Y acá cuando Udalaka se hace todas estas preguntas,
No es que yo me las hacía todas, no tengo tanta lucidez como para eso, pero sí, algunas, ¿no? Algunas sí me las he hecho. En un parrafito para terminar dice, el que abandona la paz suprema que late en su interior. La paz está dentro. A veces la buscamos afuera, o que alguien nos otorgue la paz, o que Baba nos ayude a encontrar esa paz. Y la paz está en nosotros. Lo que pasa que es la mente la que hace que nos distraigamos y no experienciemos esa paz que está dentro nuestro. Porque la mente busca los placeres sensibles, busca lo que está afuera. Vayas donde vayas, jamás encontrará la paz suprema, sino a través de una perfecta tranquilidad. ¿Cuál es la perfecta tranquilidad? Nunca vamos a tener una perfecta tranquilidad porque todos estamos en este plano, tenemos problemas personales, familiares, económicos, de salud. La perfecta tranquilidad la tenemos que conseguir en la mente. Que la mente esté tranquila, que nada la afecte. Y ese todo es un trabajo que a mí me llevó años. Y los que son mucho más jóvenes que yo lo van a conseguir antes. De eso no me cabe la menor duda. Entonces, para terminar, ¿cierto? La paz está dentro nuestro. Y la tranquilidad la tiene que conseguir la mente para que podamos experienciar esa paz interna. O sea, tratar de que los torbellinos de los pensamientos no nos recarguen. Bueno, hermanitos, hay mucho para decir, voy a escuchar a todos los hermanitos que seguramente me van a enseñar un montón o hacer recordar un montón de otras cosas que por allí uno momentáneamente las olvida. Zaira. Qué lindo, Albina, muchísimas gracias. Ahí mientras vos estabas hablando, mi mente estaba atento en el chat porque pobre Marco Erice está ahora en México y no se puede conectar al microfonito, así que bueno, va a estar de oyente a menos que pueda conectarse con el micrófono. También Pena, estaba, pero bueno. sí, también estaba Marco Echeverri, que ahora no lo veo, otro soldado de Dios que estaba en el auto conectado, así que Ay, Gisela que no Dios le puede estar, entrega. Raúl tampoco. Pero bueno, estarán en otros sábados. Teo, nos gustaría escucharte, que sabemos que tenés otra actividad después y no queremos perderte. Adelante, Teo. Bueno, gracias. Bueno, yo después de haber conocido el yoga vasista y de estar siempre en la compañía de todos ustedes, de bucear en los Vedas y de leer y escuchar los mensajes de Baba, bueno, el yoga vasista, el Bhagavad Gita y tantos otros materiales que gracias a Dios nos ofrecen, poco a poco voy poniendo en práctica de dar gracias, por ejemplo, a mi propio ser. Cuando me levanto, de darle las gracias porque está poniendo este cuerpo en movimiento, y de pedirle también que lo haga actuar de la mejor manera posible, ¿no? Y también ahora me doy cuenta de que en un ratito voy a abandonar este momento supremo para ir a un bosque venenoso, como dice la lectura. Pero gracias a Dios, con el poderoso antídoto del conocimiento, de que solo voy a cumplir con el Dharma y con la esperanza de que en algún momento voy a despertar de este sueño que a veces se me convierte en pesadilla. ¿Y por qué se me convierte en pesadilla? Porque mi actividad es de una casa de comida y muchas veces he tenido que lucrar
la carne, porque no puedo todavía, o no depende de mí al estar en una casa de comida, de que estoy en un lugar donde se consume carne. Y esa es una gran pesadilla que estoy viviendo, y tengo la esperanza de poder alguna vez despertar y darme cuenta de que solo es una pesadilla. Y eso lo voy entendiendo gracias al yoga vasista. Y es todo, Sairam. Gracias. Bueno, Teo, gracias por tus comentarios. Dardo, ¿cómo estás, Dardo? ¿Qué te llamó la atención de la lectura? ¿Qué tal? Buen día. No, bastantes cosas, como Albina dice. Me estaba acordando que Baba habla mucho, este tema habla mucho de los sentidos. Y Baba siempre también insiste con el tema de los sentidos, que está muy, muy cercano a la mente, son los que están ahí atados a la mente. Como alguien se acuerda por ahí, los Upanishad creo que decían, la comparación de los sentidos con los caballos en un carruaje, y la mente son las riendas que lo sostienen. Es decir, si los dejamos libres a los caballos, van para cualquier lado, como caballos desbocados. Pero con las riendas, que sería la mente que los contiene, después estaría el que los conduce, que es el intelecto, sería la inteligencia superior. Entonces todo un conjunto que va siempre ahí atado, los sentidos, la mente y el que los dirige. La carroza, que sería nuestro cuerpo con nuestro yo, nuestro ser adentro, ¿no? Está creo que en el Bhagavad Gita también. Entonces, es interesante, Baba siempre afianza ese tema de que los sentidos no son malos ni buenos, están ahí como para avanzar en la vida, para avanzar con el carruaje, pero siempre controlados con la mente y dirigidos con el ser superior, ¿no? También de los sentidos, Baba nos dice que no le preste mucha atención, no lo ponga en un alto pedestal, porque son básicos, son muy, muy pobres. Dice, él siempre da el ejemplo de que los ojos, por ejemplo, no se pueden ver ni a sí mismos, ni siquiera pueden ver nuestra espalda sin ayuda de un espejo. Entonces, como que son muy limitados y básicos, son los instrumentos mínimos para movernos ahí. Por eso la clave está en el control de la mente, como dice el segundo párrafo, y que el ser los dirija. Después me gustó mucho también acá que dice de los miedos, que no hay que tener miedo a morir, como siempre se habla, que todos vamos a llegar, pero tampoco miedo a vivir. Y ahí hay un punto importante, porque nos pasan muchísimas cosas a diario, o todos los años, o todo el tiempo, que a veces nos asusta vivir, porque decimos, bueno, todas son mazazos, como decías vos, Horacio, la otra vez. 10 mazazos te vienen después de una pequeña alegría. Entonces, no hay que tener miedo a vivir, porque si no, no podemos llegar a ese fin que tenemos que buscar, que es la liberación, acá el conocimiento del ser. Entonces, donde aparece algún miedo, tanto para vivir como para morir, hay que descartarlo. Eso ya se sabe que no nos va a ayudar para nada en el camino de la liberación. Y después por ahí otro parrafito que como que la mente, bueno, lo mismo, la mente una cosa, los sentidos otro, pero que la conciencia nunca es afectada por ellos, no debe hacer, no es afectada por ellos. Entonces tenemos que aprovechar ese conocimiento que está acá volcado. Y después también había algo más que bueno, no, que sigue con lo mismo, que él es la conciencia. Con respecto a Albina bien comentó también que cuando las cosas externas nos distraen, aunque sean lindas, justamente las lindas a veces nos distraen más, no tenemos que perder el eje de que siempre somos conciencia. Entonces, cuando nos acerquemos a este conocimiento, los sentidos podrán mirar tanto lo lindo como lo feo y podrán disfrutarlo tanto lo lindo como lo feo. Es decir, el sabio puede ya a lo último, cuando llega a la realización, dejar sus sentidos sueltos, porque tiene todo controlado, no los tiene que cerrar o que atrapar y no dejarlos existir. Como por ejemplo,
en un momento que yo hacía ayunos en mi vida, sí hacía el ejercicio de a los sentidos y no darles rienda suelta, porque como a uno los tenía controlados y en un ayuno uno dice, lo que más piensa es en comida a veces, caminaba y pasaba por una panadería, por ejemplo, entonces a mis ojos no los dejaba mirar, a mi nariz no la cerraba con la mano, pero el olfato lo cancelaba hasta que pase la cuadra. Y por ahí no quería ni escuchar que una señora diga, qué ricas tortas. Entonces, en esa instancia yo sí le ponía presión sobre los sentidos, los controlaba, los cortaba, los anulaba. Pero después de esos 20 metros que transcurrieron, ya los dejaba libres nuevamente. Es decir, todo esto porque aún no podemos controlar absolutamente la mente y eliminarlo. Pero bueno, son ayudas, vamos y venimos en este camino, no hay que desesperarse, hasta que lleguemos a esa cueva interna que dice Albina y sea toda una felicidad. Así que, bueno, eso por ahora, hay muchas cosas más, pero bueno, vamos. Qué bueno, Eduardo, qué lindo escucharte siempre. Iris, ¿qué te llamó más la atención del texto, Iris? Yo cedo mi palabra porque ya hablé el sábado pasado y hay Bien. muchos hermanos que no pudieron hacerlo, así que seguro que van a decir cosas muy interesantes. Zaira. Qué lindo, control de tu lengua, Iris, muy bueno. José Alberto, adelante, José Alberto. Hola, ¿me escuchas? Sí. Muy bien. Gracias, Horacio. Bueno, muy interesante toda la, digamos, la descripción, que es muy clara y, o sea, para que nuestro intelecto comprenda. Lo relaciono mucho, como dijo Teo también, y Dardo creo que también lo dijo, tanto el yoga vasista como el Bhagavad Gita realmente trata sobre la evolución del hombre, desde un estado de crisis, ¿no es cierto?, que está dominado, manejado por la mente, hasta su realización. Y aquí es donde podemos aprovechar, realmente es todo un material hermosísimo como para incorporarlo uno, ¿no? Y ir poniéndolo en práctica, y como dijo Dado, realmente no tenerle miedo a la vida, ¿no? Y reconocer los errores, nuestras debilidades, pero ir desarrollando esa conciencia presente, ¿no es cierto? Ese testigo interno donde podemos observar nuestra mente, no solamente en el momento que estamos sentados meditando, sino mientras estamos en acción e inclusive hablando con otras personas, poder hacer esa práctica digamos, del control, de ser testigo y de ser actor, ¿no es cierto? Sí, eso, ¿no? Decimos actor, decimos personaje. Yo noté mucho acá el tema del desapego, vairagya, ¿no? El desapego, vairagya, esto se entiende como el dominio perfecto de los deseos, ¿no es cierto? Según el glosario dice que vairagya es indiferencia, ausencia de pasión por los objetos transitorios.
los móviles que pueden atraer al hombre son los deseos, la atracción y la pasión. Son términos muy que se van, digamos, entrelazando uno con otro. La atracción, en sánscrito decimos que en raga. De raga, de esa atracción, surge Trishna, la sed. Ya cuando uno entra ya a ese punto, este término último de Trishna es empleado para significar deseo. Uno quiere calmar esos estímulos apoderándose de las realidades fascinantes que le rodean, porque todo este mundo es fascinante. Pero, bueno, llega un punto que ya nos damos cuenta de que uno queda mayormente insatisfecho, ya que la sed siempre aumenta. Uno a veces dice, si logro esto, bueno, ya con esto es suficiente, ya no voy a desear más nada y cosas así por el estilo, pero yo lo he vivido en un comercio, eso como experiencia, y es mentira. Uno siempre, una vez que uno satisface, ya salta la mente a otro deseo y así constantemente. Quiere decir que la sed aumenta. Y como en quien bebe el agua del mar, que nunca le va a satisfacer. Los objetos vistos y oídos penetran en la mente y ésta asume sus formas, quedando enredada en ellos. Es un significado que da Patanjali al respecto, ¿no? Que en cuanto a las modificaciones de la mente, cómo se va modificando la mente, y ese término de modificación quiere decir que la mente toma la forma de lo que ve. Bien. Bueno, uno de los apegos más grandes, con esto concluyo, es el instinto, digamos, del miedo a morir, justamente, ¿no? Porque dice que el desapego es, en efecto, no solo, digamos, que el apego no solo a lo que atrae, sino a lo que repugna, o sea, es el juego de la atracción y repulsión, que nace igualmente del apego. Bueno, hay un ejemplo que nos dio Phyllis Crystal sobre el pájaro blanco y el pájaro negro, que todos lo han, creo que lo deben saber. Bueno, nada más, esto es lo que puedo. Gracias, José. Muchas gracias. Silvia, ¿qué sentiste de lo leído, Silvia? No, yo esta vez paso, estoy escuchando y me parece hermoso todo lo que van diciendo. Dale, Hay Silvia. mucho para incorporar, digamos, no sé cómo decir. Zaira. Bueno, muchísimas gracias. Diego, ¿qué te llamó la atención de lo leído, Diego, y esta charla que tenía con la mente este sabio? Muy interesante lo que muestra acá Audalaca, que él se hacía muchas preguntas y también realizó esfuerzo propio. El esfuerzo propio que tenemos que realizar todos, del control de los sentidos, del control de no juzgar, el control de tener la disciplina siempre, de ir purificando la mente. A medida que vamos purificando la mente, vamos controlando los sentidos, vamos adquiriendo dominio propio. Y es algo increíble cómo las pruebas que se nos presentan las tomamos de otro lugar, con más dominio propio, más autocontrol. Entonces, cuando tenemos una prueba y la revertimos con más facilidad,
porque estamos en el camino de la indagación, nos rodeamos de personas santas, no juzgamos, controlamos los sentidos, nos damos cuenta que este es el camino, que es por este lado que uno tiene que seguir edificando, como quien dice. Entonces, vamos venciendo obstáculos, adversidades, y nos vamos adquiriendo el dominio propio. Y eso es algo muy valioso, tener dominio propio. Cada vez que hacemos un esfuerzo propio y la gracia divina ve nuestro esfuerzo propio, después nos asiste con mejores cosas, mejores escenarios. Y uno quiere más, pero de a poco, de a poco. Bueno, chicos. Qué lindo, Diego. Muchísimas gracias. Cristian, adelante, Cristian. Te reíste igual que yo cuando dijo la gracia de Albina. Asoció a Albina con la divinidad. Oh, Está sumando gracias, puntos, bien. Diego. La gracia de Albina tuvo bárbaro. Qué grande, Diego. Está bárbaro. A mí me gusta mucho esto de yoga basista porque se usa mucho la palabra estúpido, ¿viste? Como Sí. que nos reta, nos reta mucho y me gusta eso. Se ve que me gusta el rigor un poco. Porque es como que no es dulce, así como con este camino espiritual que tanto vamos buscando estas palabritas todas amorosas. Es como que está bueno muchas veces la sacudida, me gusta, porque me hace tomar conciencia. No pide tanto que adoremos a nadie, sino como que nos despertemos. Entonces eso me hace como, me resuena mucho. Y lo que estoy tratando de hacer, que es lo que pedí, tratar esto de los deseos, y también tratar de esto de querer alcanzar la iluminación o el despertar, no deja de ser un deseo más, que uno lo toma como un deseo divino, pero es un deseo también. Entonces estoy tratando de dejar que mi mente deje de hasta querer alcanzar ese estado de paz también que dicen muchos, porque no deja de ser un deseo más de la mente en sí, porque estoy tratando de entender, de jugar un juego como que ya soy, como que no tengo que hacer nada puntual para alcanzar nada, que de todo lo que mi mente cree que tiene que alcanzar para estar en un estado X, no deja de ser un juego más de la mente. Entonces estoy tratando de sentir como que ya soy y voy haciendo lo que siento en el día. Entonces, si un día siento cantar un mantra, lo hago. Si un día no lo siento, no lo hago. Estoy tratando de dejar de ponerme presión de alcanzar un estado X. Siento que siempre Baba dice, y todos los maestros, que somos Dios por diseño divino, porque tenemos la misma esencia, la misma genética. Entonces, es jugar este juego nada más de sentir como que si ya hubiese alcanzado todo. Y ahí voy tratando de aprenderlo en realidad, porque bueno, es una práctica más. Así que estoy en ese proceso. Gracias. Qué lindo. Daniela, ¿qué sentiste de lo leído? ¿Qué te resonó? Gracias, Horacio. Zaira, yo también participé, compartí el otro círculo anterior, así que doy paz. Dale, qué lindo. Gracias, Dani. Julio, querido, que hace mucho no te escuchamos, Julito. ¿Qué te resonó de lo leído? Bueno, ayer nosotros tuvimos círculo de estudio allá en el centro SAI y también está jugando mucho. Veo que la mente es la que indaga en nuestro ser y nos lleva a veces por mal camino. A veces yo me dejo llevar porque soy un escorpiano de aquello que por ahí me gusta lo dulce y ¡fua! Ingiero. Pero es bueno todo lo que aprendemos, es bueno lo que leíste, es bueno el sadaka, bueno, no es sadaka, sino udalaka, que en un rincón del perdido de la tierra hay una gran montaña conocida como Gada, Madana, que es un árbol colosal, dice. El árbol colosal somos nosotros mismos. El árbol colosal es donde nosotros mismos encontramos esa paz
o esa esclavitud. El árbol ese es pava. Yo, por ejemplo, aprendí mucho de él en su presencia y aprendí también mucho de hacer esas meditaciones debajo de un árbol o debajo de la nada, dijera. Pero meterme en la cueva significa ir para adentro, buscar el rinconcito que tenemos dentro nuestro. Qué difícil llegar a esa cueva, porque en esa cueva está el ser divino. Yo siempre hablo del corazón derecho, donde esa cuevita donde está Baba. Esa cuevita que me refugio en la noche, o más que nada en la noche, cuando uno te regresa a dormir, y hablo también, no así tan espontáneamente como Albina, que domina más su mente que yo. Me cuesta muchísimo, pero trato de lograrlo. Y bueno, y voy a seguir escuchando, porque lamento que no estén los otros que son más sabios que uno, aunque yo no soy un ser que, bueno, Sairán, porque si no me desvío. Sairán, Sairán, No, Sairán. pero hablas del corazón, Julito. Un abrazo, gracias. Gracias, Ahí Horacio. ponen en chat que, bueno, Lilian está de oyente, Juan también de oyente. Gerardo, antes de pasar a Guillermo, Gerardo, vos podés participar. ¿Cómo te sentís? ¿Qué interpretaste lo leído? Yo hablé el sábado pasado. Si hay, no quiero tomar de más tiempo, debe haber otras personas que no participaron. Te agradezco, Horacio. Dale, dale. Hoy estamos tan buenos todos, son unos santos. Guillermo, Zairán, adelante. Bueno, buenos días nuevamente. Es un placer poder escuchar todas estas experiencias y especialmente aquellos mensajes que algunos de ustedes han recibido directamente de Baba. Los disfruto mucho y me hacen mucho sentido. Y respecto a lo que comentaba Albina, yo creo que mi mente hay que mandarla a un reformatorio. Porque en algunos aspectos de repente como que tiende a hacer lo que quiere. Pero curiosamente, contrario a eso, yo siempre viví una vida muy tranquila. Y como Dardo decía por ahí, con muchos mazazos. Bueno, parece que Dios ha sido generoso conmigo porque no he recibido muchos mazazos. De la lectura, y haciendo un parangón entre esta introducción y la lectura, me hace mucho sentido el concepto que se repite no solamente en este texto, en estos apartados que leíste, sino que en toda la lectura, en todo el texto, en todo el libro, sobre la importancia de dejar atrás nuestras tendencias y tratar de ligarse un poco de los deseos. Y ese es un camino que estoy empezando a descubrir y no me ha sido fácil. No me ha sido fácil. Lo entiendo en mis múltiples roles que tengo, que obviamente no es el caso mencionarlo, pero son muchos roles. En todos ellos de repente aparecen desafíos, inquietudes, y las hago muy propias, y las disfruto mucho, y cuando logro algo me alegro. Pero parece que por ahí no va el tema. Leía hace un tiempo atrás un pequeño párrafo que decía: la mejor profesión del mundo es conocerse a sí mismo. Cuando la leí, no me hizo mucho sentido. Hoy día, después de la experiencia de estos últimos 2 años involucrado en esta lectura sagrada, estoy empezando a darme cuenta que hay una profundidad muy grande en esa frase, en el conocimiento de sí mismo. Y en ese orden de ideas, hoy día todavía mantengo muchos deseos intelectuales respecto a mis distintos roles, tanto en Chile como internacionales, y por sobre todo todavía tengo esta necesidad de dando vuelta de deseos afectivos, de placeres, que de alguna manera condicionan un poco la felicidad. Y creo que ese es el gran tema que tengo que trabajar. En la lectura, esto parece muy claro. La paz, la tranquilidad, la liberación está en uno, no está en terceras personas.
pero tengo que internalizarlo, tengo que vivirlo. Ahora, tengo la secreta esperanza de que voy avanzando por el camino correcto. Y esto me recuerda muchos años atrás, cuando tenía 12 años y vivía en Estados Unidos con mis padres, me llegó a regalar un acordeón, que no había pedido, por cierto, un acordeón, que no había pedido en la lista de regalos para la Navidad. Y cuando llegué a Santiago, me ubiqué la mejor academia de acordeón que había. Me inscribí y le dije a mi padre, papá, me acabo de inscribir, necesito que coloques 12 cheques para pagar las mensualidades. Y partí estudiando acordeón. Llevaba como 2 meses y medio, 3 meses, y el avance con el mejor profesor de acordeón de Chile era muy lento, era extremadamente lento. Y yo soy muy activo y me complicaba un poco la vida. Pero después de 4 o 5 meses, me di cuenta que este inicio del estudio del acordeón era un inicio donde había que sentar las bases muy profundas. Y de repente el aprendizaje cambió de curva matemática a una curva logarítmica. Y empecé a visualizar las cosas y a tocar partituras y más partituras y más partituras, y era increíble. Tengo la esperanza de que en este camino del autoconocimiento estoy en esos primeros pasos, donde todo es lento y donde estoy tratando de sentar las bases. Y en algún momento, en mi rol de piloto, digamos, comenzaré el despegue ya ascendiendo hacia esta liberación. Por lo pronto, yo nuevamente creo que este desafío, pero no este deseo, de ir avanzando en el conocimiento, el autoconocimiento, es tal vez lo más importante que tenga por delante. Tengo que hacerlo ahora en realidad. Tengo que seguir los direccionamientos y poquito a poquito avanzando. Así que el compartir con ustedes estas reflexiones me es muy grato, pero por sobre todo escucharlos a ustedes me despierta luces y me dan muchos tips que me sirven mucho. Muchas gracias. Qué lindo, Guillermo. Yo internamente siento que ya todos despegamos, Estamos en camino al destino, pero ya despegamos todo. Ya dejamos de carretear. Eso lo siento muy fuerte. Se ha conectado nuestro gran Marco Erice, que eso es esfuerzo y determinación, o para no decir cabeza dura, que probaste y probaste y probaste. A ver si se te escucha. ¿Se escucha? Sí. Un 6 Airán para todos. Primero, estoy en México, entonces no quería despertar a mi familia, porque aquí hay 3 horas de diferencia con Argentina. Entonces estaba intentando conectar, tuve problemas informáticos, pero como tú dices, gracias a Swami, este tema de la mente, en lugar de hacer una descripción de todo lo que he estudiado del texto, querría expresar cómo fue mi proceso y cómo sigue siendo mi proceso en esto. Y tomo un ejemplo de lo que Swami explica muy fuertemente y profundamente, sobre todo está en el libro Cultura y Espiritualidad, sobre el tema del Antakarana. Es decir, así como existen los órganos externos y los karma indriyas, o sea, los karma indriyas, existen los órganos internos. Swami dice que no podemos conocer los órganos internos. ¿Por qué? Porque no son objetos de percepción. Entonces, desde ese lugar no podemos percibir. El ser no puede ser tampoco aprendido o aprehendido a través de la inferencia o de la interpretación que tiene que ver con los órganos de percepción, sino es conocimiento directo. Es decir, yo ya soy aquello que estoy buscando. Entonces, ¿cómo se manifiesta este proceso? Swami dice algo que la semana pasada no he podido expresar y continúo. Swami nos dice que el 90% de la energía de Atma, que es conciencia de sí, está en el intelecto.
O sea que lo más sutil entre el Antakarana, uno de los atributos del Antakarana, que es el intelecto, está muy cerca de Atma. Ahora bien, él dice, hay algo más sutil que se mete en el medio de los dos. O sea, hay algo más sutil todavía que el intelecto, que es el ahamkara. Es el sentimiento de que yo soy el cuerpo. Entonces, así como tenemos entonces los indriyas, manas, a partir de manas pasamos a buddhi, ¿no? Entre esos en cuanto a lo que es el funcionamiento. Después, la memoria o chitta, en cuanto a que es el reservorio de los samskaras y de las vasanas, o sea, de las impresiones y de las tendencias psicológicas, solo el intelecto permite salir, usando nosotros salir, de todo este tema de lo que vendría a ser este cuerpo-mente. Pero cuando se mete el sentimiento del ego, ese es el problema. Ahora, ¿cómo salimos del sentimiento del ego? Porque ahí está el tema. Ya que hemos aprendido por identificación de encarnaciones de que nosotros somos el cuerpo, la forma es ir directamente. Yo soy Atma, yo soy Brahman, yo soy Dios, yo soy todos los nombres que querría darle a la conciencia infinita. Ese es una vía, porque yo ya soy aquello que estoy buscando. O la segunda vía es la negación de aquello que no existe o que existe en forma aparente, ¿no? Es decir, usar, ¿no? Esto no es, esto no es, esto no es, neti, neti, neti. Bhagavan Sri Ramana Maharshi da un método, el cual es muy interesante saber, que Swami era amigo de Sri Bhagavan Ramana Maharshi. De hecho, lo fue a ver a Vinachala cuando estaba yendo Swami para el Tíbet. Y Swami ha enviado estudiantes avanzados a estudiar la meditación que expresaba Bhagavan Ramana Maharshi. Y entonces es interesante y es lo siguiente. Dice, cuando ya el estudiante avanza, la meditación no es estar sentado. La contemplación y la meditación es estar siempre metidos dentro del tema relacionado a la autoinvestigación, a Atma Vichara. Entonces, en ese proceso, el Swami da otro apoyo más, que es decir, cuando hagan lo que tienen que hacer, háganlo, pero háganlo para mí. Entonces, como nosotros, con nuestra actitud de devotos, tenemos en nuestra mente a Swami presente, cada acción que hacemos, si la hacemos y vamos entrenando la mente de hacerla solo, digamos, para Swami, la cosa se va mejorando. En el caso específico, y voy a hablar de aspas, mi caso específico, cuando empecé a sentir que yo lavaba los platos, ¿no? Para Swami, algo cambió en mi interior. Disculpen, enganché el cable. Algo cambió en mi interior. Entonces, empezar a hacer todo lo que hago en la acción, que voy a hacer las compras, que voy a dirigir todo eso, bueno, lo voy a hacer para Swami, lo voy a hacer para Swami, lo hago para Swami, lo hago para Swami. La mente se va entrenando, ese es un camino. Swami también nos dice después, una vez que ya avanzaste ahí, avanza un poco más, ¿no? Hazlo solo para mí. Y esa es interesantísima, porque indica que la mente, por más que el cuerpo esté accionando, lo que tiene que hacer en forma automática en sus roles, la mente está conectada con su alma, porque uno está haciendo la cosa solo para él. Esa es una metodología que sirve. La otra es, a veces decimos, bueno, hay que controlar la lengua, hay que controlar los pensamientos. Sí, ok, eso es el aikeísmo que a veces hemos aprendido, ya sobre todo según la cultura en la que venimos. El asunto es cómo. El asunto, Swami nos dice, utilizar las palabras solo cuando sea adecuado utilizar las palabras. Y no hablar más de más. No callarse la boca. Significa controlar la lengua es hablar lo que tenemos que hablar cuando tenemos que hablar. Y si no, no hablar. Entonces, ¿cómo funciona? Al menos para mí. El asunto es
¿no? Escuchar, observar antes de hablar. Escuchar, observar para hablar. Y ver si es adecuado hablar, porque si uno se engancha con el contexto, la mente se va hacia los sentidos y se va para afuera. Por otro lado, al revés. Si yo veo cuando estoy conduciendo de que una moto se cruza, ¿ya? Frente al coche y corro el riesgo, si no freno, de pegar contra ella, viene un pensamiento, ¿ya? ¿Y cuál es el pensamiento? Primero es la sorpresa, el impacto. Yo recibo el impacto. La sorpresa es, en lugar de decir, este tipo que no sabe conducir, es simplemente observar el hecho. Entonces, a mí me funciona eso. Es decir, es un hecho. Pase lo que pase, es un hecho. ¿Ya? Pase lo que pase. Pero realmente, pase lo que pase. Tomar la cosa como un hecho y simplemente no engancharse con el hecho. ¿Fácil o no fácil? No lo sé. Pero el asunto, a mí me funciona. Y entonces, aquí interiormente, porque hay otra cosa también que cambió mi vida. Cuando en Prashanti, el 12 de febrero del 2010, tuve la experiencia de poder ver a Swami afuera y sentirlo en mi interior. Y luego en la noche en Mahashivaratri, Swami me dio la experiencia de la vacuidad, para decirlo así. A partir de ahí esto no se mueve más, no existe miedo, no existe nada. Entonces, cuando quiero concluir algo, me río, ¿entiendes? Me río. Me río, ¿por qué? Porque en el afuera puede suceder lo que suceda, pero acá estoy tranquilo. Entonces, mi experiencia es no hablar si no es necesario, ¿ya? No concluir. Y eso es la base del Vedanta. Poder percibir sin conceptualizar y concluir. 11 Qué lindo, Marco, y gracias por el esfuerzo en conectarte. Muchas gracias. Antes de entrar en el cierre de Albina, todos los que están presentes y no se han podido expresar hoy, porque ya han dicho que han hablado la semana pasada, pero si quieren ser lacónicos, como dijo bien Marco, que una vez lo busqué en el diccionario, que es lacónico, es ser conciso, preciso, interesante, tengan la tranquilidad de manifestarse. Hay un montón, gracias a Dios. Y si no, Mónica, adelante Mónica, te pedí por chat si podías hablar, que no te has expresado, si puedes hablar, bienvenida. Bueno, los he escuchado a todos con mucha atención, que a veces no he podido porque o estoy trabajando o alguna cosa, y me han emocionado todos desde el punto de vista de lo que iban diciendo. Siempre en cada uno había un granito de emoción, así que les agradezco eso. Y quería decir algo que encontré, que ya se ha leído hace tiempo, que viene para este caso. Dice así: la mente misma se ve involucrada en esta ilusión objetiva, manteniendo incontables ideas sobre ella misma, como ser feliz o desgraciado, estar sano o enfermo, cuerdo o loco. Cuando se comprende que todo solo es una falsa creación de la mente, la paz suprema brota en nuestra conciencia, y en este momento la mente solo piensa: yo soy el que soy. Eso lo uno a este tema porque en la parte donde Udalaka, que es lo que me llegó a mí, dice: Udalaka penetró en la deliciosa cueva y se sentó en postura de meditación, en su deseo de conseguir el estado mental sin movimientos del pensamiento. Bueno, ahí yo creo que una de la naturaleza de la mente es lo pensado, porque sobre lo pensado nosotros podemos sentir, muchas veces nos podemos sentir esclavizados o liberados. Y ahí es donde viene lo que muchos agregaron, los condimentos que van apareciendo, los sentidos, las impresiones. Y yo creo que
debemos de convencernos de alguna manera de la irrealidad del mundo, de que el cielo no es azul, sino que es la apariencia del cielo. Yo creo que por eso Udalaka no quería, como él dice, conseguir el estado mental sin movimiento del pensamiento. Sabía el peligro de lo que era caer en los pensamientos, ¿no? Y después me quedo con algo que también se leyó, que la mente es una densa nube que debemos despejar. ¿Y por qué debemos despejarla? Porque ahí lo engancho con algo que dijo Diego, que la divinidad nos va asistiendo con mejores escenarios. Nosotros hacemos nuestro trabajo como podamos, como decía Swami, sin pensar en el resultado, y tranquilos, que también yo creo que nosotros mismos vamos haciendo esos mejores escenarios. Sairam. Qué lindo, qué lindas palabras, Mónica. Muchísimas gracias. Albina, el cierre, y quiero pedirte, ya lo has contado tantas veces, pero no todos los que están conectados ahora o por YouTube quizás lo han escuchado, haciendo referencia a lo que Marco decía de lavar para Baba, cocinar para Baba. Y Baba en entrevista, ¿no? Te dijo esas cosas. Así es. Lo voy a contar si Pero porque discúlpame, yo estoy viendo acá todo y pone cara de asombro Marco Alicio, o sea que lo dijo sin saber que vos ya... Yo ya te lo escuché y 9, 10 veces fácil. Pero de Marco Alicio no lo había escuchado. Sairam. Cuando estaba con Ernesto no veía, por lo tanto tenía que dedicarme exclusivamente a él, aparte de que quería escribir un libro en el cual tenía que ayudarlo. Tenía a mis padres, que también tenía que cuidar. Entonces cuando caía en la cama, caía rendida y me dormía y no podía levantarme temprano como para meditar. Estando allí en el ashram de Vrindavan, yo le decía a Baba, yo no puedo meditar, no tengo el tiempo para meditar. Y mi cuerpo tiene que descansar también para poder servir a los demás, porque también estaba No Cancani, en el cual, ¿no es cierto?, estaba en ese entonces en construcción y todo el servicio y todo eso. Realmente, Baba, no tengo tiempo para meditar. Baba nos da una entrevista y en esa entrevista, en un momento dado, dice: ¿ustedes creen que meditar es esto? Y se pone con las manitos así, cierra los ojos. Eso no es meditar. Meditar es estar consciente de Dios las 24 horas del día. Y entonces, allí que dice, hace ademán con sus manitos. Por ejemplo, dice, cuando están cortando la verdura, y hacía con las manitos así, ustedes tienen que pensar: estoy cortando mis malos pensamientos, estoy cortando mis malos pensamientos. Cuando barren, decía, y hacía con la manito así, estoy barriendo mis malos pensamientos, estoy barriendo mis malos pensamientos. Y cuando amasan, y hacía con las manitas así, estoy amasando mi ego, estoy amasando mi ego. Cuando lo decía, a mí me parecía, creo que era así, que me miraba muy especialmente, porque era la duda que yo tenía. Y tenía una preocupación muy grande porque no podía meditar. Desde entonces, año 96, hasta hoy, lo hago con cada acción que realizo. Cada acción que realizo para mí es una meditación. Ahora cuando terminamos este círculo de estudio, tengo que salir e ir al súper, a la ferretería y a unos cuantos lugares
para comprar cosas que necesito aquí en la casa. Y salgo con el corazón pleno de bienaventuranza por escucharlos a cada uno de ustedes. Y vivo esa bienaventuranza en el súper, en la ferretería, en la panadería, a donde vaya. Y sabiendo que el otro, el que me atiende, el que está allí, el que está cercano a mí, el prójimo, el próximo, es Dios. Y después de tantos años, ya ni siquiera pienso que el otro es Dios. Ya siento que es Dios. Es una práctica constante, constante. Y que hoy ya no me cuesta y ni siquiera es práctica, porque solo sale, solo se realiza. Y acá venía, y en esa misma entrevista, quiero decirle, había un renunciante vestido de rosa, túnica rosada. Entonces Pablo le pregunta, ¿por qué viste de rosa y no de naranja? Entonces como que él le dice como que no tiene para comprar para una túnica naranja. Se levanta y va a una habitación al lado. A mí siempre Baba me causaba gracia. Yo me reía muchísimo con Baba. Y escuchamos todo, pero escucho, que empieza como a revolear cosas, a tirar cosas del otro lado y se escuchaban paquetes que caían, papeles que volaban. Pero yo se miró a matar. Pero no mandó a nadie, fue él. Y se vino con un rollo, no les miento, pero un rollo así, largo, de tela naranja. Se ve que era eso lo que estaba buscando entre todas esas cajas y papeles y todo eso. Y se lo entrega. Ahí tenía ya para varias túnicas. Luego Baba se sienta en su sillón y le dice, ¿quieres un anillo? No, Baba, no, soy renunciante, le dice. Entonces Baba le dice, ¿sabes qué? No rezas demasiado. Y empieza a mover la mano y sale de su palma un yapamala de cuentas de cristal que eran una belleza. Y a mí me causó tanta gracia si se lo entrega al renunciante. Porque yo mentalmente le decía al renunciante, hubieras aceptado el anillo que era menos notorio que semejante yapamala. Y esa fue una lección para mí, que el renunciar mentalmente, no significa no tener las cosas, porque uno puede tener todo lo que tiene y que ha obtenido en muy buena ley, con un trabajo honrado, y que también eso lo da la providencia, sin estar apegado a todo eso. Todo lo que Baba realizaba para mí era era una lección que tomaba acá y no la olvidaba más. Si bien tengo todo anotado, todo anotado, porque salía de las entrevistas y anotaba todo para no olvidarme nada. Pero esta fue una lección realmente de lo que significa estar desapegado. Así que esto quería comentar. Lilian dice que todo es efímero. Todo es efímero, exactamente. Y para volver al tema de hoy, Udalaka, investigación de la mente. Dice, ¿por qué te hablo así, mente? Porque cuando uno investiga la verdad, no hay nada que pueda ser llamado mente. Entonces él mismo dice, estoy hablando algo que es la nada. La mente solo es producto de la ignorancia. Y esto me llevó porque mientras voy escuchando
Y mientras voy vas leyendo, mi mente va asociando cosas. Y en todo momento asocias cosas, o sea que la mente siempre, esta mente, está en contacto con lo espiritual. Y me acordé de Guru Purnima, cuando la luna como símbolo de la mente y el sol como símbolo del ser, de lo espiritual, ¿no es cierto?, ilumina totalmente a la luna. Allí la mente está totalmente iluminada, pero todavía sigue siendo mente aun cuando esté totalmente iluminada. Entonces pasamos a Mahashivaratri. Mahashivaratri es la noche sin luna. No existe la mente, no existe. Allí no hay nada que el ser pueda iluminar, porque ya no está. Y eso, a eso me llevó esta parte, que no hay nada que pueda ser llamado mente. Porque en un Guru Purnima, la mente como símbolo de la luna, como símbolo de la mente, está iluminada. En Mahashivaratri no. El ser no tiene nada que iluminar porque ya no existe. Por eso considero, pienso, creo que es tan importante Mahashivaratri, y que Baba hace mucho hincapié. Y justamente en esa festividad de Mahashivaratri es cuando regurgita el Lingam, la creación, justamente cuando la mente no existe, existe solo el ser. Así que me llevó a todo eso, porque realmente si lo miramos desde ese punto, la mente no existe, también es efímera, también es ilusión, como diría Lilian, que me lo hizo recordar recién. La mente es producto de la ignorancia. Cuando estamos en la ignorancia, obedecemos a la mente. Aun cuando tengamos un atisbo por la religión, de lo espiritual, pero todo externo, todo ritualismo, está allá. Y la mente siempre enganchada en todo lo que lo rodea. O sea que tenemos que vivir, o tengo que vivir, en un perpetuo Mahashivaratri. Por ahora, nuestra mente está siendo iluminada por el conocimiento del ser. Pero tendríamos que vivir que todos nuestros días, todas nuestras noches fueran un Mahashivaratri. Luego va siendo toda una... ¿Quién soy yo? Yo soy la conciencia omnipenetrante. Yo soy lo indivisible. Pero eso lo piensa con la mente, hasta que llega la experiencia de eso. Cuando ya la mente no existe, solo la experiencia, que somos la conciencia omnipenetrante. Espero llegar en esta vida a esa instancia. Por tanto, mente, debo abandonarte, ya que eres la causa del sufrimiento, le dice, debo abandonarte. ¿Cómo se la abandona? Y bueno, aquí nos está dando la respuesta, ¿no? Estar consciente del ser, de lo que somos, que es el mensaje que leyó Jorgito al principio. Somos eso. Cuando nos instan a no ser ni siquiera corderos. No somos pecadores. Somos la divinidad misma, somos la conciencia, pero tenemos que hacerlo, tenerlo presente en todo momento. Hacerlo carne, iba a decir, me voy a la ilusión siempre. Y dice, en ausencia del autoconocimiento nace el sentimiento del ego.
Nosotros ahora estamos adquiriendo ese autoconocimiento. Y el ego va a hacer todo lo posible por sobrevivir. Y ahí es cuando uno tiene que estar atento. Yo tengo que estar atenta a esa, cuando el ego trata de salir, de decir, aquí estoy. Aquí estás, bueno, vuelta a tu lugar. Pero uno tiene que estar consciente en todo momento, porque en cualquier momento salta el ego. Y Dios Marco dice el ejemplo, ¿no es cierto?, cuando se va en auto, no sé, yo nunca conduje, pero es el momento donde sale todo eso que, hasta que uno va adquiriendo el autoconocimiento y bueno, después de todo es Dios quien me chocó, pero hay que estar. Y voy a terminar con algo que remarqué tantas cosas, que dice, nacer y morir son conceptos mentales, que nada tienen que ver con el ser es eterno. Lo que nace y muere es este cuerpo y la mente. Mientras exista, vamos a seguir naciendo. Pero cuando vamos adquiriendo el conocimiento del ser, vamos, la mente también es Brahman, seguro, todo está dentro de la conciencia. Vamos también a tener la experiencia del ser, que supongo, porque no la tengo todavía, que debe ser lo máximo, experienciarlo al ser. Ese es lo máximo. Y todo es una ilusión, dice acá. El sentimiento del ego es una vana ilusión. La mente, todo lo que nos rodea. Entonces, para quedarnos con, digamos, con la semilla, con el meollo, con eso que tiene que crecer en nosotros, es saber que somos el ser. Y que la mente por ahora nos tiene que ayudar para liberarnos. Porque es un instrumento que si está y que nos ha sido otorgado, es para que la utilicemos. Pero para eso, para liberarnos y fundirnos en el ser. Así que realmente riquísimo este tema, riquísimo lo que nos está enseñando Udalaka con sus preguntas, porque como dije, algunas me las hacía, otras no, porque no llegaba tanto mi lucidez, pero realmente dice, soy conciencia y no puedo ser afectado por ninguna de las dos cosas. Por las dos cosas viene a lo que decía anteriormente, pero lo principal es soy conciencia. Y Baba en esa misma entrevista nos dijo que no son la mente, no son el cuerpo, y que cuando nos agarra, por ejemplo, nos toma un ataque de ira, ¿no es cierto?, decirnos soy un perro rabioso, así dijo, soy un ser humano. No soy un perro rabioso, les dijo. No soy un perro rabioso, soy un ser humano. Y más aún, soy Dios. Eso nos dijo en esa misma entrevista. Porque nosotros mismos tenemos que reaccionar cuando tenemos. Nunca tuve un ataque de ira, pero sí por allí de alguna rabieta por ahí la he tenido, pero hay que estar atento, porque somos mucho más que eso. Somos Dios.
Bueno, hermanitos, agradezco infinitamente a cada uno por lo que me han aportado y a Baba, que nos ha dado esta oportunidad de este nacimiento humano, que hasta los dioses envidian, dice él, si es que utiliza esa palabra, porque nos da la oportunidad de liberarnos. Sairam, los amo. Qué lindo, Albina, muchas gracias. Hoy leímos desde la página 264 la historia de Událaka, que la está contando Basista Rama, y va a seguir, son como 6 páginas más, que probablemente lo hagamos en 2 sábados, con los subtítulos: discriminación de la conciencia y la materia, y sigue dentro de la historia, ¿no?, de Událaka. Reflexión sobre la imposibilidad de la creación, práctica yógica del Om, iluminación de Událaka, muerte voluntaria de Událaka. Y ahí va a terminar esta historia donde Basista le está narrando a Rama y a todos nosotros esta hermosa historia, donde comienza diciendo: ahora voy a contarte, directo, Rama, cómo el sabio Událaka alcanzó en otros tiempos la suprema visión de la verdad. Así que otra historia y otro ejemplo para sumarnos. Sairam, Unón interesante, muchas gracias. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Baba, Shiki. Jai. Jai. Gracias, Sairam. Gracias a todos, hermanito. Gracias, gracias.